ok, vamos a estar estudiando. Yo recuerdo hace aproximadamente 30 años que me tenía que aprender un concepto para poder hacer un examen. Y si yo les pregunto, probablemente ustedes lo hayan escuchado, se lo sepan también, acerca de qué es la familia. No sé si a mí me dio vuelta, me costó entender qué era la familia, me lo tenía que memorizar. Mi mamá me regañaba cada rato porque no podía memorizármelo, hasta que lo logré. Sin embargo, me lo aprendí sin entender lo que significaba. La familia es la base de la sociedad. Seguramente han escuchado eso. Pero yo lo repetía y lo decía hasta que me lo aprendí. Lo hice bien, seguramente lo hice bien en mi examen, pero no entendía lo que eso significaba. Cuando yo estaba estudiando este salmo, yo pude entender realmente ese concepto y desde una perspectiva cristiana, obviamente. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad o nuestra familia dicta mucho lo que es nuestra sociedad actualmente. Necesitamos familias comprometidas en el Señor y familias fuertes para poder tener una sociedad también que sea fuerte. Sin embargo, lastimosamente, nuestra sociedad dicta mucho lo que son nuestras familias actualmente. Y necesitamos entender este concepto, necesitamos entender que nuestras familias deberían de ser una evidencia de una buena sociedad o de una sociedad que está decaída. Por eso es necesario estudiar cuál es nuestro papel, como lo hemos estudiado en semanas anteriores, como hemos visto, cómo marcamos nosotros la diferencia. Pues de la misma manera nosotros vamos a estudiar hoy cuán responsable tenemos que ser nosotros en el papel que se nos da dentro de nuestra familia y también cuán responsable a través de nuestra familia ser un ejemplo para toda la sociedad. La meta a poder estudiar este pasaje no es, es hacer una autoevaluación en cuanto a nuestra familia, pero no es con el fin de buscar un culpable. Bueno, el culpable es el esposo, el culpable es la esposa o los hijos. No, realmente la evaluación tiene que ser, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo estoy cumpliendo mi papel dentro de la familia? Y que al final podamos reconocer, arrepentirnos si hemos estado fallando y querer vivir para el Señor. Tengo 3 preguntas para meditar en eso. ¿Cómo es su hogar? ¿Es algo agradable o es un hogar turbulento? Hay mucha turbulencia en su hogar. ¿Mi hogar es un ejemplo de cómo debería ser una familia de Dios? Realmente como familia nosotros podemos dar testimonio de que ese hogar a donde yo estoy es luz para los demás. Y si toda la sociedad sería como es hoy mi hogar, ¿cómo estaría esta sociedad? ¿Estaría mejor? ¿Estaría igual? ¿O estaría peor? Bueno, miremos el Salmo 128. Vamos a leer. Vamos a leer todo el Salmo y después vamos a ir meditando uno por uno los versículos. Salmo 128 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y comienza el Salmo con una palabra: bienaventurado. Necesitamos entender que la prioridad debería ser Dios. Bueno, no debería, es. La prioridad es Dios. En nuestra vida, ya seamos solteros, seamos casados, estemos en la condición en la que estamos, la prioridad es Dios. El Salmo comienza con una palabra: bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? La idea de bienaventurado tiene que ver con la idea de bendecido, doblemente feliz, pero sobre todo es la idea de dichoso, agradecido con Dios. Esa es la idea de bienaventurado en este salmo. Es un sentimiento que me lleva a estar gozoso, agradecido con Dios. Porque pensando en lo que vamos a estudiar,
En cuanto a familia, bueno, yo primero personalmente necesito estar agradecido, contento con el Señor por lo que Él ha hecho por mí. Como creyente yo necesito tener ese sentir, pero también pensando en nuestra familia, bueno, yo necesito estar gozoso, dichoso, agradecido con Dios por la familia que Dios me ha dado. Él me dio la familia que tengo, Él me dio esa pareja, Él me dio esos hijos. Aunque muchas veces digamos lo contrario, pero Dios me dio. Yo por eso necesito estar agradecido. Lastimosamente hemos llegado a hacer chistes crueles, feos, acerca de la familia, al punto que hemos contaminado a aquellos que aún no están casados, al punto que ellos no quieren, no desean casarse, no desean estar en el punto en donde nosotros estamos. Cuando la gente me pregunta acerca del matrimonio, yo solo puedo pensar en un versículo. Proverbios 18:22. Vamos unas páginas más adelante. Proverbios 18:22. Y seguramente lo han escuchado. Es verdadero eso en nuestra vida. Proverbios 18:22 dice: el que hay esposa, hay el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El que hay esposa, hay el bien. El Señor dice que si nosotros encontramos esposa, maridos, nosotros alcanzamos la gracia, la misericordia, la bondad del Señor. Si usted tiene una esposa y Dios se la ha traído, no la deje ir. Dios le ha dado una esposa a usted, Él no se equivoca. Si usted está casado, procure seguir teniendo el favor de Dios. Usted ya encontró el favor de Dios. Procure mantener la benevolencia, la gracia del Señor. Si usted se separa, si usted la deja, si usted no la cuida, no siga pensando que usted va a tener la benevolencia del Señor. Si usted se aparta, por el contrario, va a apartarse de la misericordia del Señor. Lastimosamente nosotros hemos caído en el punto que a través de nuestro testimonio, muchos cristianos, jóvenes, incluso cristianos, no quieren llegar a casarse. ¿Por qué? Por lo que nosotros decimos del matrimonio, por lo que nosotros mostramos del matrimonio, de la familia, y también porque la sociedad está presionando para no seguir el matrimonio. Hay una presión muy fuerte para los jóvenes hoy en día. Están presionándolos a que no se casen. Y venimos nosotros, viene la iglesia, y en la iglesia mostramos el mismo testimonio que van a hacer los jóvenes. Necesitamos ser bienaventurados, dichosos, agradecidos con el Señor. Y menciona dos características también el versículo 21, dos características más. Bienaventurado dice todo aquel que teme a Jehová. Cuando pensamos en el temor de Jehová, seguramente se les viene Proverbios 1:7, cuando decimos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero no me dice mucho, ¿verdad? No entiendo todavía muy bien qué es. Bueno, realmente el temor al Señor tiene que ver con la idea de que yo conozco al Señor, yo conozco lo que a Él le agrada y le gusta y trato de no fallarle. En todo lo posible, procuro no hacer lo contrario que Él me pide. Ese es el temor al Señor. Cuando yo conozco lo que Él quiere, cuando yo conozco lo que Él dice y no hago lo contrario porque tengo temor a fallarle, porque conozco su carácter justo, santo. Eso es temor del Señor. Vamos a Proverbios 3:7, ahí lo dice mejor. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es el temor al Señor? Temor al Señor es no querer lo que yo digo o lo que yo quiero, no hacer lo que yo quiero. Es apartarme del mal porque temo al Señor. No es pavor, no es que tiemblo, sino que tengo reverencia a lo que el Señor ha dicho. Necesito apartarme de aquello que va en contra de su plan para mi vida. No quiero buscar mis propias ideas. No quiero hacer lo que yo creo que es lo mejor. Eso es temor al Señor. Necesito buscar la voluntad de Dios en la familia que Dios me ha dado. Si soy soltero,
No puedo buscar a alguien que no ame a Dios. No es eso lo que Dios quiere. Si estoy casado, no puedo buscar algo que me satisfaga a mí. No es eso lo que dice la Biblia. Yo necesito obedecer, tengo temor al Señor. Yo necesito hacer lo que a Dios le agrada. Si yo estoy en otra condición, necesito buscar el plan del Señor para mi vida. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a mi condición en la que estoy? Eso es temor al Señor. Decimos normalmente que tenemos temor al Señor. Miremoslo también, ¿a qué se refiere el pasaje cuando dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos? Es muy similar. Sin embargo, andar en sus caminos es que yo le conozco, yo no hago lo contrario de lo que Él dice, sino que obedezco lo que Él dice. Por lo tanto, necesito conocer, necesito saber qué es lo que Él dice en su palabra. No puedo decir yo que tengo temor al Señor y que camino o ando en sus caminos, pero yo ni leo la Biblia. Yo ni siquiera conozco su palabra. Si yo no voy diariamente, eventualmente, periódicamente a su palabra, no puedo yo decir que temo al Señor si yo de repente solo vengo y hablo la Biblia un día a la semana, o cada 2 días, o cada 2 semanas, o cada mes. No puedo yo decir, no va de acuerdo a lo que el Señor me dice. Es imposible pensar en un temor a Dios y que no lo obedezca. Ando en sus caminos. No puedo hablar de una confesión de fe en Jesucristo si eso fue hace mucho tiempo atrás y eso no es evidente en mi vida. No puedo yo decir que ando en sus caminos. No es consecuente con lo que yo estoy llevando, con lo que yo estoy haciendo. Muchas veces decimos, sí, yo temo al Señor, pero nuestra vida va muy lejos de lo que el Señor dicta. Eso no debería ser así, no es así. Dice Salmo 119:1, unas páginas atrás. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quién es bienaventurado? Los perfectos de camino. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es el camino más perfecto? La ley del Señor, la palabra del Señor. Quiero yo saber cuál es el mejor camino que Dios tiene para mi vida. Tengo que venir a la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos. Ese es el único camino perfecto en el que yo debo de andar. No son mis ideas, no son lo que yo creo, lo que yo quiero. Es la palabra del Señor. ¿Es Dios la prioridad en su vida pensando en todo esto? ¿Puedo hacerme yo una evaluación y decir, estoy bien? ¿Es perfecto todo lo que yo estoy haciendo? ¿Es Dios la prioridad en su vida? ¿Teme usted al Señor? ¿Está apartándose del mal? ¿Está dejando de hacer lo que usted quiere para obedecer al Señor? ¿Teme al Señor usted verdaderamente? ¿Está siguiendo y obedeciendo los caminos del Señor? ¿Conoce cuál es el camino que Dios quiere para su vida? Bienaventurado el que hace eso. Somos bienaventurados cuando lo hacemos, realmente. Somos dichosos, somos agradecidos con el Señor. Pensemos en el versículo 2, cuando dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Si ustedes se fijan, hay un cambio en el versículo 1 y versículo 2. Versículo 1 habla en tercera persona. Bienaventurado todo aquel. Versículo 2, cuando comieres, habla en segunda persona. Cuando comieres, está hablándole directamente al hombre, al varón. ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad del hombre. Bueno, de acuerdo al pasaje, dice cuando comieres el trabajo de tus manos. Nos pinta un cuadro como que el hombre llega, está llegando a su casa después de un día de trabajo, se sienta a su mesa, está con su familia. Ese es el cuadro que nos está pintando y dice, bienaventurado cuando comieres el trabajo de tus manos. Y entendemos que hay una responsabilidad. Está de más decir que hay una responsabilidad material, sin embargo tenemos que decirlo. Pero yo creo que también podemos mencionar que hay una responsabilidad espiritual ahí. Responsabilidad material, bueno, tengo esos 2 puntos. No es necesario estudiarlo tan a fondo porque sabemos que como hombres tenemos que llevar el pan a nuestro hogar. Esa es nuestra obligación y muchas veces lo damos de hecho y no necesitamos ondear en eso, pero realmente yo necesito entender cuál es la prioridad. Bueno, la prioridad es, yo necesito entender que lo que yo llevo, lo que yo doy, lo que yo estoy haciendo es bendición en el hogar.
Lo que el Señor me da es bendición. Yo tengo que gozarme de eso. Sin embargo, nosotros tenemos la idea de que necesito más. Necesito llevar más pan. Necesito llevar mejor pan a mi hogar. Entonces necesito trabajar más. Y descuido mi familia. ¿Por qué? Por hacer más, por llevar más. Y pienso y digo, bueno, estoy cuidando más de mis hijos, estoy cuidando más de mi esposa, por lo tanto necesito trabajar más. Y me olvido de lo importante. Miremos lo que dice, como dice ahí el Proverbios 15, 17. Dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. No implica, si yo llevo más, no implica que va a ser mejor. Normalmente nos preocupamos por llevar mejor pan, por llevar más pan. Qué bueno que lo hagamos, pero si estamos descuidando lo que el Señor quiere, probablemente vamos a estar como dice el proverbio. Va a haber odio en la casa, va a haber rencilla, va a haber pelea. ¿Por qué? Porque no estamos dedicando el tiempo a nuestra familia. Entonces, necesito entender que hay bendición en el hogar, pero también hay maldición por desobediencia. Al pueblo de Israel se le dio la ley y le decía, si ustedes obedecen, van a tener bendición. Pero si ustedes desobedecen, va a haber maldición. Nosotros damos de hecho de que merecemos lo que tenemos. He trabajado tanto, me merezco todo lo que tengo. Miremos qué dice Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Miren, no es que ellos no trabajaban, sin embargo no obedecían la voz del Señor. Versículo 39 al 41. Plantarás viñas y labrarás, están trabajando de hecho, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceite se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. No es que ellos no lo hacían, no es que ellos no lo merecían. Sin embargo, a veces no entendemos que por mi desobediencia al Señor, muchas veces yo no logro obtener lo que yo quiero. Tratemos de entender eso. Muchas veces nosotros pensamos que lo merecemos porque hemos trabajado. Sin embargo, si yo no estoy siguiendo al Señor, en cualquier momento el Señor me lo va a quitar. ¿Por qué? Porque esto me está apartando de Él. Es la maldición por no obedecer, maldición por la desobediencia. Trabajan, pero no ven a dónde va todo lo que están haciendo. Como decimos normalmente, nunca encontramos salida. Estamos trabajando fuerte, pero nunca miramos la luz. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo la palabra del Señor. No solo es una responsabilidad material, también hay una responsabilidad espiritual. Y aquí es donde de repente necesitamos más atención. Necesito entender que tengo una responsabilidad material y una responsabilidad espiritual. ¿Cómo cuál? Bueno, puse 5 ahí. La oración por sus hijos. Necesitamos orar por nuestros hijos. Hay un ejemplo de Job, que él se levantaba muy temprano a ofrecer sacrificio para Dios, por si sus hijos habían pecado, para orar por sus hijos, para interceder por sus hijos. Nosotros necesitamos también orar por nuestros hijos, interceder por nuestros hijos. También necesitamos estudio de la palabra. Deuteronomio 6 habla de repetir en la casa la palabra del Señor, la ley, los mandatos, en la mañana al acostarse, pegarlas en la casa, en los postes. Necesitamos estudiar la palabra. Nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñarle la palabra a nuestros hijos. No es la responsabilidad de escuela bíblica, no es la responsabilidad del grupo de jóvenes, es nuestra responsabilidad. Mostrando una vida de obediencia. Miren cuál es el testimonio de Isaac para con su hijo Jacob. Génesis 31, 53. Dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Dice, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Isaac le había dado testimonio a Jacob de que él temía al Señor, por lo tanto
Jacob podía orar a ese Dios que su padre seguía. ¿Pueden nuestros hijos decir lo mismo? El Dios a quien mi padre teme, porque mira su vida. El Dios a quien mi padre obedece. También necesitamos corregir la vida de nuestros hijos. No sea como Elí, que no corrigió la vida de sus hijos. Él sabía que andaban mal, sabía que estaban pecando y aún así no lo corrigió. Vino la consecuencia por eso. Y también tomando las mejores decisiones para ellos. Es increíble pensar cómo en la actualidad nosotros le damos más importancia el lugar en donde nuestro hijo va a estudiar, el lugar en donde nuestro hijo va a trabajar, la necesidad de nuestro hijo con todo lo último que necesita. Sin embargo, no le damos la misma importancia cuando pensamos en la vida espiritual de nuestro hijo. Lo vamos a dejar al colegio todos los días de repente, al mejor colegio, no importa dónde quede. Sin embargo, no lo traemos a la iglesia. Le damos la libertad. No, usted elija si quiere ir o no quiere ir a la iglesia. Debemos de tomar las mejores decisiones para nuestros hijos. Ni siquiera lo queremos traer al grupo de jóvenes muchas veces. Muy largo, mucho tráfico. Tenemos una responsabilidad. ¿Qué recibe usted del trabajo que está haciendo en su familia? ¿Qué recibe usted? ¿Puede sentarse usted a la mesa cómodamente y decir, voy a recibir el trabajo que estoy haciendo? ¿Puede decir que es bienaventurado usted, está contento con lo que tiene, con la familia que tiene, porque está invirtiendo en ella? ¿Cuál es el resultado? Bueno, miremos el resultado. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Interesante porque habla de la mujer como vid. La mujer virtuosa produce mucho fruto, es un fruto agradable para Dios. Por eso su esposo se siente gozoso. Miramos una figura de la esposa como extendiéndose alrededor de su casa. Eso es lo que queremos que sean. Eso es lo que dice la Biblia que debe ser la esposa. Extendiéndose, produciendo fruto. ¿Por qué? Porque la cuidan, porque está pendiente el hombre. Miramos 3 características de esta esposa que produce fruto. Proverbios 31:23, cuando está hablando de la mujer virtuosa. Proverbios 31, 23 y 28 dice que el esposo puede encontrar satisfacción en la esposa. Puede orgullecerse de su esposa. Puede encontrar orgullo de ella por lo que ella hace. Satisfacción, la alaba por lo que ella hace. El esposo puede hacer eso. Miremos el versículo 28, Proverbios 31, 28. Dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba, dice. Eso es lo que hacen las esposas. Nosotros como esposos necesitamos alabar también porque ella es una mujer virtuosa. Pero mujeres, ¿están siendo mujeres virtuosas realmente? ¿Están produciendo fruto en su familia? ¿Están extendiéndose y cuidando de su familia? Bueno, pastor, pero es que usted no conoce a mi esposo. No, yo no conozco a su esposo. Probablemente no tanto como usted. Pero el Señor sí lo conoce. Pero el Señor la cuida a usted. Y usted necesita obedecer lo que dice la palabra del Señor. Usted necesita vivir conforme a esta mujer que produce fruto. Proverbios 12:4. ¿Qué mujer quiere ser? Miremos Proverbios 12:4. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Quién quiere ser usted? ¿Una mujer virtuosa o quiere ser como la carcoma? Contraste, también hay un contraste en todo esto. Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer recelosa son semejantes. ¿Le gusta pelear? ¿Realmente eso es lo que quiere para con su familia? ¿Eso es lo que quiere enseñarle a sus hijos? ¿Quiere estar en constante pelea o quiere obedecer al Señor? ¿Quiere someterse a la voluntad de Dios? Es lo que la esposa necesita hacer, llevar fruto para que su esposo pueda encontrar satisfacción, pueda alabarla, pueda encontrar orgullo en ella. Los hijos también dice que lo presenta como los olivos. La idea de olivos es una idea como
como una decoración, algo decorativo, abundancia. Realmente ellos son evidencia del orden o del desorden que nosotros tenemos en nuestra casa. Ellos solo son la evidencia de mi orden o de mi desorden. Yo sé que después de aquí van a empezar a verlo mis hijos, pero a eso se refiere. Nuestros hijos son evidencia de lo que nosotros tenemos en nuestro hogar. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Están adornando la familia, o la adornan, o más bien la ponen en desorden, ¿verdad? Entonces, la idea es de poder adornar esa familia bienaventurada, y también de honrar. Hijos, ustedes son el adorno de sus padres. En la manera como viven, son el adorno de sus papás, pero también son la honra de la familia. Son ustedes los que van a quedar, los que van a seguir. Salmo 127, 3-5, ahí un salmo anterior dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no soljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Eso es lo que producen los hijos. Adornan, honra los olivos. Eso es la función. Es interesante porque en el Salmo 104, un poco más atrás, 104 versículo 15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, presenta el fruto de la vid y el fruto del olivo, lo describe de alguna manera. El vino no es como el vino que nosotros conocemos, simplemente era un símbolo de alegría. Era el jugo de las uvas que representaba alegría, que daba alegría. Eso debe ser las esposas para nosotros. Dar alegría a nuestro corazón, poder encontrar alegría en ella, poder encontrar satisfacción. Y los hijos menciona ahí que son el aceite que hace brillar el rostro, de quien nos orgullecemos, porque hemos trabajado en ellos, porque la evidencia es que ellos están creciendo y están temiendo al Señor. Esa debería ser la idea de una planta de olivo. Interesantemente, la idea de una planta, de un árbol de olivo, es una planta que es muy longeva, que tarda mucho en crecer, pero también se mantiene por mucho tiempo, y que también tarda mucho en dar fruto. Pero no hay planta que dé más fruto, probablemente no hay planta que dé más fruto que esta planta del olivo. Así son nuestros hijos. Los tenemos por mucho tiempo. Necesitamos enseñarles, necesitamos cuidarlos, para que en el momento que den fruto abundante. Por eso los tenemos mucho tiempo. Incluso hay hijos que todavía van casados donde su papá lo escuchan. Es bueno eso. Esos son nuestros hijos. Así debería de ser. Por eso lo representa aquí como el olivo, una rama de olivo, una planta de olivo. Podemos cuidar de nuestros hijos. Y también hay dos símbolos. Estos dos símbolos de la vid y del olivo no son necesidades en la vida del pueblo de Israel en este momento. La necesidad era el trigo, el maíz. La vid y el olivo son símbolos de abundancia, de una familia que tienen abundancia. Tenían vid, tenían olivo, tenían uvas. Entonces, el estar casado, el tener hijos, es un símbolo para nosotros, debería ser un símbolo de abundancia, de agradecimiento, estar alegre con el Señor por lo que Él nos ha dado, porque nos dio una esposa, porque nos dio hijos. Necesitamos vivir agradecidos con el Señor. Necesitamos cuidar de nuestra esposa, de nuestros hijos, varones y esposas necesitan ser esa esposa que da fruto también. Hijos, también tenemos nuestra labor por hacer. ¿Cuál es la seguridad en el versículo? Bueno, versículo 4, aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Lo confirma, hay seguridad, hay bendición en poder hacer eso. Dios es el que bendice. Dios es el que nos da nuestra familia. Salmo 127 lo dice. 1 y 2, hemos estudiado ese salmo muchas veces, pero no entendemos que tiene un contexto familiar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, perdón, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. Necesitamos cuidar de nuestra familia. Dios es quien bendice nuestra familia. Necesitamos perseverar en su camino. Esa es la bendición del Señor. La bendición del Señor es que otros puedan conocerle. Tener una familia bienaventurada. Lo dice Lucas 1:50, que de generación en generación conocen al Señor. Eso es lo que quiero, eso es lo que queremos para nuestra familia. ¿Qué dice Proverbios 17:1? Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿Qué necesitamos en el hogar? Paz, cuidado, crecimiento espiritual. No necesitamos más muchas veces. No es lo que queremos. Sin embargo, nos matamos, nos esforzamos por llevar pan, pensando que eso es lo que necesitamos muchas veces. Versículos 5 y 6. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Bueno, aquí realmente podemos entender la conexión que hay con nuestra sociedad, el lugar donde vivimos. Aquí menciona Sión. Sión es, muchas veces se le llama así al lugar donde estaba el templo del Señor. Por lo tanto, está diciendo que nuestra bendición viene directamente del Señor. A eso se está refiriendo, que el Señor es quien nos bendice, justamente. Ellos declaraban, el salmista declaraba que la bendición viene del Señor. Incluso algunos apuntan hacia Jesús, hacia la muerte en la cruz, que fue en este lugar. Entonces, muchos indican de que a través de Jesús, y justamente eso, a través de Jesús nosotros, a través del Mesías podemos obtener esa bendición. Desde ahí viene del Señor mismo, de su templo, de su santo templo, del Señor. Dice, veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Está hablando en cuanto a la bendición que hay tener familias bienaventuradas en el lugar en donde vivimos. ¿Qué tanto nosotros estamos buscando que a través de nuestra familia sea un testimonio a otros que no conocen del Señor? Muchas veces nuestra familia no es testimonio, al contrario, más bien dice, bueno, para ser cristianos como ustedes, ¿verdad? Se escuchan los gritos allá en la casa, se escuchan las tiradas de puertas. Realmente somos de testimonio para otros, para que puedan conocer nuestra sociedad, puede saber lo que yo estoy haciendo dentro de mi familia para poder apuntar hacia Dios. Cuando dice, veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, que a través de nuestra familia, a través de nuestro testimonio, nosotros podamos dar ejemplo a otros. Termina el versículo diciendo, y veas a los hijos de tus hijos, pasea sobre Israel. ¿Quién quiere una larga vida? Si yo pregunto, seguramente todos levantamos la mano. Todos queremos vivir mucho. Todos queremos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros nietos incluso. Queremos una larga vida. Hay un mandamiento con promesa para eso. El honrar a padre y a madre. Hijos, necesitamos honrar a padre y a madre, porque es el mandamiento que tiene promesa. Entonces yo necesito aprender a honrar a padre, porque a través de la honra necesito enseñarle a mis hijos a que honren a padre y a madre, porque también van a honrar a las autoridades, van a honrar a Dios en todo tiempo y van a tener larga vida también, y nosotros necesitamos aprender a hacerlo para tener una larga vida. Es la promesa que el Señor nos ha dado. Honrar a aquel que no aprende a honrar a sus autoridades, en cualquier momento puede ser quebrantado y no tiene temor de inmiscuirse en asuntos dañinos para su vida. Necesitamos enseñar a la siguiente generación también a cuidar y a honrar a las autoridades y a Dios. ¿Cómo está haciendo usted? ¿Está siendo modelo en su familia? Si su papá no viene de repente, si sus hijos, si su pareja, esposo no viene, ¿está haciendo ejemplo? ¿Está obedeciendo lo que dice la palabra del Señor? ¿Está siendo diferente? ¿Está haciendo la diferencia delante de otros con su familia?
Me gustaría tener una larga vida a mí. A mí me encantaría tener una larga vida y poder ver a los hijos de mis hijos crecer, pero creciendo en el Señor. Vamos a orar para terminar.